Hoy nosotros me pidieron que tratara de dar una suerte de reflexión, mini conferencia, acerca de lo que es la lex orandi, lex credendi, y falta un pedacito más, pero eso quedará para más adelante, que es la lex vivendi, ¿no? En realidad es lo que la Iglesia cree, lo celebra, lo vive. Pero esta pequeña fórmula o sentencia es muy importante, porque a partir de aquí nosotros podemos comprender quizás ciertos desvíos que se dan en lo que es el ámbito de la liturgia. Nosotros, los cristianos, cuando celebramos la liturgia, en realidad nos metemos dentro del acontecimiento salvífico. La liturgia por excelencia es la Eucaristía, ciertamente, pero en todas las celebraciones litúrgicas o en todos los sacramentos, Cristo opera la salvación. Y a veces, si nosotros no comprendemos muy bien qué es esto de la lex orandi y la lex credendi, podemos deformar la liturgia. ¿Y cuál es la consecuencia que esto trae? Porque en realidad, si bien la salvación se opera igualmente, por ahí sin querer podemos ir alejándonos de ese misterio de la salvación. Por eso, para comprender esta fórmula, la primera parte hay que entender qué es lo que significa, de dónde viene esta expresión. Porque lo que se trata es poner en evidencia la relación que existe entre la fe y la liturgia. ¿Cuándo comienza esto? Con un personaje que se llama Pelagio. ¿No? Pelagio, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Están grabando? Sí. Bueno, después diten las pavadas que digo, por favor. Viva el obispo. Eso. Como dice nuestro obispo. Pelagio, para decirlo muy sencillamente, esto lo trae el catecismo explicado de una manera muy simple, sostiene que el hombre podía, por la fuerza natural de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena. Por lo tanto, reducía el pecado de Adán a una cuestión meramente ejemplar. Adán nos dio un mal ejemplo. Nosotros sabemos que esto no es así. Nosotros necesitamos la gracia para salvarnos. Y es allí donde comienza a originarse, donde se va a rescatar esta sentencia a partir de unos escritos. El Indiculus de Gratia Dei, mi latín no es muy bueno, pero básicamente es una serie de escritos, compendios, donde se van tomando las distintas enseñanzas de la Iglesia, y detrás de esto está el pensamiento de San Agustín. Básicamente, ¿qué es lo que significa la lex orandi y la lex credendi? Para San Agustín, la liturgia, lo que yo rezo, en la liturgia no solamente es expresión de nuestra fe, sino que también es transmisión de la fe. Por eso hay que tener muy presente qué es lo que la Iglesia reza. ¿Se entiende, no? Sí. Lo que nosotros rezamos en la liturgia no solamente es expresión de la fe, sino que también es comunicación de la fe. Por eso de allí la fórmula lex orandi, lex credendi. ¿Qué es lo que va a decir el Catecismo de la Iglesia? Bueno, el Catecismo de la Iglesia va a rescatar esta estrecha relación entre la fe rezada o celebrada y la fe confesada. ¿Qué va a decir el Catecismo de la Iglesia? Que cuando nosotros celebramos la liturgia, lo que hacemos es justamente una fe que recibimos, que es anterior a nosotros, que es la fe de los apóstoles, nosotros la transmitimos en la celebración. ¿Se entiende la idea, no? ¿No? ¿Muy bien hasta acá? Sí. Bien. Cualquier cosa, levanten la mano y yo no les voy a dar orilla, pero bueno. La ley de la oración, dice el Catecismo de la Iglesia, determina la ley de la fe y se apoya en ese conjunto de escritos que yo les mencionaba recién, que tiene como sustento el pensamiento de San Agustín. Por eso, ¿qué es lo que dice el Catecismo de la Iglesia? La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. La Iglesia cree como reza. Si rezamos mal, ¿se entiende? Bien. Les sugiero introducción a la vida devota para eso, ¿no? La liturgia, en este sentido, es un elemento constitutivo de la tradición santa y viva, dice el Catecismo de la Iglesia,
siguiendo el pensamiento de David Hume. Y acá vamos a empezar a meternos en algunas cuestiones. Para esto, yo seguí el pensamiento de Benedicto XVI, ¿sí?, en una pequeña obrita que se llama El espíritu de la liturgia. ¿Por qué? Porque el Papa, en aquel momento, tiene presente lo que enseña el Catecismo de la Iglesia. Sin embargo, él va, a la hora de abordar la cuestión de la liturgia, va a decir que tenemos tres problemas. Un problema cristológico, un problema eclesiológico y un problema antropológico. Nosotros nos vamos a detener más profundamente en la cuestión antropológica. ¿Qué significa el problema cristológico? Es el sentido y contenido que Cristo otorgó a los signos que Él nos ha mandado a realizar y celebrar en memoria suya hasta que Él vuelva. Es decir, implica una obediencia fiel a aquello que Jesucristo ha dispuesto y una connaturalización con Él. ¿Qué significa? Que yo tengo que, al momento de la celebración de la liturgia, pensemos la Eucaristía como el culto, la cuestión cristológica es saber si yo realmente entiendo lo que Jesucristo hizo, ¿sí?, y cuál es la impronta que le imprimió Jesucristo a ese acontecimiento. ¿Se entiende? Por ejemplo, cuando nosotros creemos en la transubstanciación, decimos que por la imposición de las manos, el pan cambia, ya no es más pan, es cuerpo y sangre de Jesucristo. Y hay una presencia real. Si yo esto no lo entiendo bien, puedo llegar a caer una suerte de transignificación. No, bueno, cambia el signo, no cambia el signo, cambia la sustancia, cambia todo. Entonces, la primera cuestión es cristológica. Comprender lo que hizo Jesucristo. Segundo, cuestión eclesiológica. Son las formas e instituciones que ha elegido la Iglesia de manera normativa y definitiva para responder al mandato de Jesús y unirnos a Él. A ver, lo que Jesucristo hizo es lo que hace la Iglesia. Pero la Iglesia necesita de su tiempo, entonces hay aspectos que pueden variar. Pensemos en los ritos y otros aspectos que son intocables. ¿Se entiende? En este sentido, la Iglesia, cuando hace lo que hizo Jesucristo, ciertamente hay ciertos aspectos que van a ser acordes a una época, pero hay otros aspectos que no se pueden tocar. Pensemos, por ejemplo, a ver, en el rito oriental. En el rito oriental no existe el órgano. Ellos cantan. ¿Por qué? Y porque la voz es el mejor instrumento para alabar a Dios. En el rito occidental no, nosotros utilizamos un instrumento. Después ya nos fuimos al carajo, agarramos las panderitas, ya. Tienen que venir un día algunas misas que celebramos allá. Yo no sé si estoy entrando en la misa o un boliche. Pero bueno, eso lo vamos a ver otro día. Eso edítenlo, por favor. Bien, la cuestión antropológica. Esto es muy importante. Porque, ¿qué es lo que dice Benedicto XVI? Que ciertamente las disposiciones permanentes y la actualización que la liturgia reclama en cada hombre implica una inserción en un orden de realidad sagrada que nos precede y a la vez una acción de nuestra libertad. En este sentido, hay una realización que se expresa con signos. Pero guarda, porque el Papa, ¿qué es lo que va a decir? O Benedicto, ¿qué es lo que va a decir? Discúlpenme, como verán, me gusta mucho el pensamiento de Benedicto. Él dice, o él va a tener presente, él se va a plantear esto. ¿Es posible imprimirle a la liturgia, entre comillas, signos nuevos cuando todavía el hombre no puede reconocer lo que ya está? Vieron que hay como una suerte de inclinación por la novedad, ¿no? Entonces, entramos haciendo la vertical y nos olvidamos que la procesión tiene un sentido. Entonces no reconocemos que la procesión es Cristo que entra, que se introduce en el misterio para salvarnos. No podemos ver ese signo, pero queremos darle signos nuevos. Entonces el Papa Benedicto se va a hacer esas preguntas. Por eso, el verdad va a decir que la gran tarea de suscitar un hombre abierto al misterio. No tiene sentido empeñarse en fabricar liturgias nuevas para hombres viejos y ciegos ante el misterio.
Vieron que en este sentido el Papa Francisco primero invitó a la creatividad y después lo quiso frenar con el último documento. Seguramente la creatividad tiene un límite. ¿Qué es lo que está manifestando? Esto. A veces en la liturgia se le quieren dar signos nuevos cuando todavía no comprendemos lo que está. En serio, lo que voy a hacer después dítelo, por favor. En una diócesis de otro planeta se nos dijo que había que recibir la comunión en la mano porque a los nenes se le daba la comunión en la boca y era signo de infantilismo. Y voy a decir, a ver, para la última cena Jesucristo le dio el bocado, se lo dio en la boca. ¿Por qué? Porque eso era un signo de bendición e implicaba que los que estaban participando en recibir el primer bocado de las manos del cabeza de familia, del pater familia, gozaban de su bendición. O San Agustín, que dice: lo que yo voy a recibir primero lo tengo que adorar. Les sugiero que lean el Masterplan de 1975. Bien. Un hombre que busca solo sus productos y gustos que no trascienden sus sentidos y apetito. El cardenal Sara dice, muy interesante, ¿no? Dice, uno va a la liturgia, uno va a la misa, dice el cardenal Sara en Dios o nada, se llama un libro maravilloso, otro autor que se los recomiendo. Dice, claro, yo me he encontrado que cuando iba a mi pueblo, a mi ciudad, de visita, iba a las misas, duraban 3 horas, unas misas muy bonitas, uno se iba satisfecho, pero no se había encontrado con Dios. Eso tiene una respuesta, ¿no? o tiene un origen, que ya lo vamos a ver. La cuestión de fondo, dice Benedicto XVI, es la capacidad del hombre para percibir los signos y los rumores de lo trascendente. Expresión muy bonita, los rumores de lo trascendente. Porque eso implica que yo tengo que tener un oído atento. El cardenal Sara es muy interesante porque él dice que la esencia de la oración es el silencio. Dice, cuando nosotros decimos hablar con Dios, dice, a mí esa definición mucho no me gusta, dice. Cierto que es un diálogo con Dios, pero la base de ese diálogo es el silencio. Porque Dios habla en el silencio, y ese silencio interior implica un despojo total. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios. En la liturgia, todos los santos son esos rumores de lo trascendente que nos van poniendo delante de lo sagrado. ¿Venimos bien hasta acá? Háganme así o no. Así. Bien. Después editen, por favor, esta grabación. ¿Qué es la liturgia? Bueno, hay muchas definiciones. Esta es la más breve que encontré. Esto yo lo tomé de la flor de la liturgia renovada. Muy interesante, porque ¿qué dice? Es el culto integral público del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, de la cabeza y de sus miembros. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia? Es la acción del Cristo total. Cristo como cabeza, nosotros como su cuerpo. Sin embargo, en Sacrosanctum Concilio no se define la liturgia, sí se la va a describir. Y esto es muy importante. Primero porque la va a insertar dentro de una eclesiología. A ver, ¿qué significa que no defina la liturgia? Digo, es muy importante porque en definitiva lo que hace el concilio es ponernos delante de la realidad que está sucediendo. ¿Sí? Además recordemos que el Concilio Vaticano II no buscó definir cuestiones dogmáticas por lo menos. Dice así, la liturgia lo ubica en el misterio de la Iglesia. En la liturgia se ejerce la obra de nuestra redención. Por eso es muy importante cuidar los signos y los gestos dentro de la liturgia, esos rumores que habla Benedicto XVI. Además, dice que contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera Iglesia. En este sentido, Benedicto, él en su pensamiento de la liturgia dice, claro, al celebrar la liturgia uno lo que hace también es expresar la fe, uno evangeliza. Imagínense una liturgia mal celebrada. ¿Cómo evangelizamos? Yo no voy a
A ver, en una parroquia de otro planeta, me costaba mucho hacerles entender que cuando uno se va introduciendo en el misterio de la Eucaristía, a ver, nos estamos metiendo en el misterio de la cruz. Y la misma liturgia te va llevando de a poquito, cuando uno va respetando los signos, los símbolos, las palabras, los gestos y también la música. Pues la música, ¿qué es lo que debería ser? La canción, ¿qué es lo que debería ser? Disponernos a ese misterio, ¿no? Y en una oportunidad yo le decía, miren, Cristo no fue a la cruz cagándose de risa. Perdón, edítelo, por favor. Cristo no fue a la cruz divirtiéndose. Hay expresiones que nosotros utilizamos a veces para hacerle más amena, ¿no?, la liturgia, inclusive en la catequesis, que está lejos de la realidad. La misa es la gran fiesta del Señor. Definime fiesta. Porque cuando yo le digo así, el chico piensa que está todo bien. No está todo bien. ¿No será que en el fondo a nosotros nos cuesta ponernos de cara delante del misterio de Cristo muerto y resucitado? Porque nosotros le escapamos de la cruz. Bien, ¿qué más va a decir el concilio? Esto es muy importante, ¿no? En la iglesia se da esto de lo humano y lo divino. Pero ¿qué es lo que va a decir el concilio? Lo humano está ordenado y subordinado a lo divino. Lo visible a lo invisible. La acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Por lo tanto, el centro de la liturgia, de la lex orandi, es Cristo. Cristo. ¿Se entiende? ¿Vieron que? Bueno, ¿venimos bien con el tiempo? Bien. ¿Qué es lo que va a decir el catecismo de la iglesia? Bueno, esto ya lo veíamos. A mí me interesa, ¿qué es la liturgia y qué sucede en ella? Esto es muy importante. Es la acción de Cristo en su iglesia y en ella sucede la salvación. Pero acá nos vamos a detener un poquito. A ver, cuando nosotros vemos o intentamos comprender la liturgia, tenemos que rastrear también cómo Dios la fue preparando desde el Antiguo Testamento. No sé si se entiende ahí, pero cuando Dios elige a Moisés para que saque a Israel de Egipto, la salida de Egipto tiene dos finalidades. Una es alcanzar la tierra prometida, ciertamente, pero la otra, que es la pelea de Moisés con el faraón, deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. ¿Para qué Israel sale de Egipto? ¿Por qué Dios quiere liberar a su pueblo? Para que su pueblo le dé culto. Pensemos lo que dice San Ignacio. Señor, vos nos creaste para alabarte, para darte gracia, ¿no es cierto? ¿Qué dice San Agustín? Mi corazón está quieto hasta que repose en ti. Bien. Entonces, esta es la pelea con el faraón. Dejar partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. 4 veces, con pequeñas variaciones, se repite este pedido de Moisés al faraón. Deja salir a mi pueblo para que rinda culto a Dios. Bien. El faraón está de acuerdo con que Israel salga a rendirle culto a Dios. Es más, ¿qué le dice? Bueno, andá, ofrézcanle sacrificio al Dios de ustedes en este país. Y Moisés dice que no. Esto es muy importante. ¿Por qué Moisés dice que no? ¿Por qué Moisés no negocia el culto? ¿Quién manda a celebrar el culto? ¿Quién manda a celebrar el culto? Dios. Por lo tanto, el culto tiene que ser celebrado como yo quiero o como Dios quiere. Y ese es el meollo de la cuestión. ¿Por qué?
Porque Israel, el faraón le va a decir, bueno, anda, vayan a ofrecer sacrificio, pero le dice, vayan todos, pero las mujeres y los chicos y los animales no pueden salir de acá. ¿Qué va a decir Moisés? Moisés no puede negociar la naturaleza del culto, porque la forma del culto no es políticamente negociable. Es un garrotazo para los curas. Hagamos esto que queda mejor. Bueno, acérquense todo a comulgar, que está todo bien. ¿Para qué te vas a confesar? No, no te quiero igual, te perdono, dale, metele. Metele que son pasteles. Dios es el que marca la forma del culto, por lo tanto, la meta del éxodo no es la tierra, es el culto. ¿Entiendes? Salir para dar culto a Dios. La mera posesión de la tierra por sí sola rebaja a Israel al nivel de los otros pueblos. Israel, su tierra, está asociada con el culto. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Un pasito más. ¿Qué es lo que va a decir Benedicto XVI? Que el ser humano de ningún modo puede hacer el culto si Dios no se da a conocer. ¿Sí? Dios se manifiesta a Israel para sacarlo, para que le dé culto. Segundo, esta expresión de Moisés es muy interesante, porque le dice, bueno, andá y ofrece culto, déjame acá los animales. No, tenemos que salir todos, porque yo sé que Dios quiere que le dé culto, pero todavía no sé cómo tengo que dar ese culto. Dios es el que me va a decir cómo tengo que dar ese culto. Finalmente, la liturgia verdadera presupone que Dios responde y muestra cómo podemos adorarlo. Porque es muy importante esto que insisto, que pone las condiciones en Dios. Dios le va a decir a su pueblo cómo tiene que rendirle culto a Él. ¿Qué va a decir el Papa Benedicto XVI? Si el hombre intenta dar culto a Dios, no como Dios quiere, sino como el hombre quiere, sería un grito en la oscuridad y se convertiría en una mera autoafirmación. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, esto no se comprende bien con el becerro de oro. Cuando uno se aproxima al texto sagrado, uno puede descubrir algunas cosas. En primer lugar, Israel no tiene intención de servir a un Dios pagano. Cuando Israel hace el becerro, lo hace para representarlo a Dios. Entonces no hay una intención de servir a un Dios pagano. Sin embargo, hay una apostasía muy sutil y ya lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque desde el momento que se hace el becerro, Israel pasa del Dios al ídolo. Si Israel pretende glorificar a Dios, no como Dios quiere, sino como Él quiere. Y vamos a ver dónde está el problema. Cuando uno ve lo que hace el pueblo de Dios delante del becerro, insisto, lo que se refiere al culto, todo es legal, podríamos decir. Es decir, se dan las cosas como estaban prescritas, el ritual parece ajustarse a lo que estaba mandado. Sin embargo, hay una apostasía de idolatría. ¿Por qué hay una apostasía de idolatría? Y acá viene el meollo de la cuestión. Se produce un quiebre. Primero, Israel no es capaz de perseverar junto al Dios invisible. Ahí ya está el gran problema. En el momento que se hace el becerro de oro, quiere hacerse un Dios a su medida. Segundo, el culto ya no significó para Israel elevarse a Dios, sino que el hombre se sirve de Dios para ponerse por encima de Él. Hicieron el becerro y empezaron todos a cantar y a bailar. ¿Se entiende? ¿Y por qué empezaron a cantar y a bailar? ¿Por qué no era lo que ellos querían? No, porque era lo que a ellos les gustaba. Finalmente, el culto se convierte en una fiesta que la comunidad se ofrece a sí mismo. ¿Dónde está entonces la apostasía?
que la adoración se convirtió en girar sobre uno mismo, se convirtió en comida, bebida y diversión. El culto se transformó en una suerte de autosatisfacción insustancial. Ya no se trata de Dios, sino del abandono de Dios camuflado. Se invirtieron los roles. Ya Dios no está en el centro del culto. ¿Quién pasa a estar en el centro del culto? El hombre. Y cuando el hombre se pone en el centro hace cagada. Perdón, hace lío. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Bien? Bien. En las religiones, el culto y el cosmos están íntimamente unidos. ¿Pero qué es lo que sucede? La veneración de los dioses nunca es un mero acto de socialización. Es decir, el hombre tiene cierto poder sobre los dioses porque los dioses dependen del culto que el hombre le rinde y los dioses necesitan del hombre y el hombre necesita de ellos. Hay como una suerte de, estoy buscando una palabra que ahora no me sale. Es decir, uno se sirve del otro, cosa que no sucede en el culto cristiano. Primero, si nosotros analizamos el culto cristiano, lo que decíamos antes, vamos a los textos sagrados. El primer texto que aparece es la creación. Cuando uno mira el relato de la creación, uno puede ver que toda la creación se dirige al sábado. ¿Qué sucede el día sábado? ¿Quién descansa? ¿Quién descansa? ¿Quién más no puede trabajar? ¿Quién más? Ni los esclavos ni los animales. ¿Se entiende? Por lo tanto, ese día toda la creación entera participa de la alianza. En este sentido, el culto iguala a todos los hombres. ¿Se entiende? Venimos bien hasta acá. El sábado se transforma en la expresión de la libertad. Del esclavo, porque esclavo y amo son iguales. Ese día todo el mundo le rinde el culto a Dios. En este sentido, el culto es liberador. Bien. Y además, la creación existe en función de la alianza. Por lo tanto, la meta de toda la creación es la alianza. ¿Para qué Dios crea al hombre? Para entrar en alianza con Él. ¿Se entiende la idea? Bien. Márquenle los tiempos, por favor. Cuando uno mira el acto creador, uno puede ver que hay como Dios, en el texto del libro de Génesis, va separando, ¿no? En una separación de los elementos, en medio del caos, Dios va separando y va poniendo orden. Ese, que es un acontecimiento fundamental en la historia de la salvación, también se aplica a la elección del pueblo. Dios elige un pueblo, lo separa del resto de los demás pueblos. Dios elige un pueblo para sí. En este sentido, la creación espera la alianza, pero la alianza consuma la creación. ¿Por qué? Esto lo explica muy bien el Padre Sáenz, las parábolas de Jesucristo. Cuando Dios elige a su pueblo, lo elige no solamente como una cuestión de su posesión, sino que mediante él va a ser bendecida toda la creación. Es muy interesante porque el padre Sáenz se pregunta, ¿no?, si esto se cumplió o no se cumplió. Y el padre Sáenz, en las parábolas de Jesucristo, sobre todo en la parábola de los ¿cómo que se llama? Les tocamos la flauta de alegre y no cantar, ¿no? En esa parábola dice, bueno, ¿por qué Israel se pierde de la salvación a pesar de que vino Juan y de que vino Jesucristo? Porque en el fondo los notables de Israel
no supieron reconocer en Jesucristo el Mesías. Entonces se pierde, y de esta manera Israel teológicamente no logra cumplir el fin para el cual Dios lo había elegido. Bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Benedicto XVI se pregunta entonces, ¿qué es la adoración? Porque si detrás de la creación está la alianza, detrás de la alianza está el llamado a darle culto a Dios, Benedicto XVI dice que la mayoría piensa en la adoración en el culto como un acto de sacrificio. Acá tenemos un problema, porque en el sacrificio se asocia el concepto con la destrucción. Cuando Israel mata al animal, lo mata porque no se salga del altar, ¿sí? Pero el sentido no es destruir la víctima. Es más, dice Benedicto XVI, sacrificio sería ofrecer a Dios algo que es valioso para mí, para el hombre. Sin embargo, dice, esto supone que Dios le quita algo al hombre. Además, dice, el hombre ya no puede disponer de aquello que Dios le quitó, que le ofreció a Dios y que destruyó para eso. Entonces, dice Benedicto XVI, no puede ser que la adoración esté asociada al sacrificio. O mejor dicho, no puede ser que el culto sea el sacrificio en cuanto que implica una destrucción. Tiene que ser algo distinto. Y en este sentido, los que mejor comprendieron qué significaba la expresión sacrificio fueron los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia dicen, bueno, a ver, hay que ver el sacrificio de una perspectiva distinta. No desde la destrucción de la víctima, no desde ofrecerle a Dios de lo cual yo me estoy privando y que además lo tengo que destruir, sino que tiene que haber otra cosa distinta. Lo primero que van a decir, dice, el sacrificio no tiene nada que ver con la destrucción, porque la destrucción implica no ser. ¿Se entiende? Es ser, no ser. Lo segundo, dice, hay que ver en el sacrificio como cierto modo de ser. El sacrificio tiene que ser, valga la redundancia, ¿no? El sacrificio implica un modo de ser. ¿Qué es lo que va a decir San Agustín? ¿Qué es lo que sucede en el sacrificio? Bueno, la humanidad se convierte en amor, que se diviniza la creación y que es la ofrenda del universo a Dios. Cuando nosotros celebramos el culto y celebramos el santo sacrificio, Dios nos está elevando, no nos está destruyendo. ¿Se entiende? Dios no se goza de la destrucción. En este sentido, sacrificio implica, en el pensamiento de San Agustín, perderse a sí mismo, que es la única forma de encontrarse. ¿Qué dice Jesucristo? El que se ama a sí mismo se pierde, ¿no? Aquel que entrega su vida la gana. ¿Qué es lo que va a decir el Papa? Bueno, sacrificio implica que Dios sea todo en todo. Y esa es la esencia del sacrificio y del culto. En el culto no hay destrucción, Dios no quiere destrucción, sino lo que hay es transformación. Dios nos transforma en el culto. A ver, en serio, ¿viste la barbaridad que voy a decir ahora? Miren, el culto nos transforma en tanto y en cuanto yo adoro a Dios como Dios quiere y no como yo quiero. Fíjense que ahora hay expresiones que son muy frecuentes y no nos damos cuenta, pero revelan un poco que nos estamos yendo al diablo. Entonces, el cura ya no es el pastor, el sacerdote que ofrece el santo sacrificio en persona a Cristo, es el que anima a la comunidad. Yo me siento una suerte de piñón fijo, ¿qué quiere que les diga? Estoy puesto ahí, ¿no? Para hacer reír, para divertir a la gente, ¿no? Falta que empiece chuchuá, ¿no? Porque el Padre anima a la comunidad. Ya los fieles no vienen a misa, viene el público. Entonces, acá remite la expresión público. Si yo no soy un fiel que voy a misa, si es que soy un público, ¿qué es lo que voy a ver? Pues yo hago un espectáculo y a veces sucede, ¿eh? A veces sucede. En una diócesis de otro planeta, un obispo me dice, sacame la cruz del altar, pero monseñor, en la cruz no, pero no está mirando al pueblo, la tiene que mirar usted para no distraerse.
sacala porque si no el pueblo no me ve. No, mirá vos. Resulta que el centro de la celebración era el obispo, no era Cristo. Por suerte pasó una diócesis de otro planeta, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a decir el Papa? El sacrificio, él va a utilizar las expresiones éxitos y réditos, no le interesa salir y retorno. Él va a decir que en el santo sacrificio o en el culto, lo que hay es retornar hacia el amor. Es decir, en el culto Dios me da la posibilidad de volver a Él. Y en este acto de volver, Dios me eleva y me transforma. ¿Se entiende? Además, dice el Papa, en el culto hay una cicatrización de la libertad herida. A ver, ¿qué es lo que hiere la libertad? ¿Por qué el hombre pierde el paraíso? Por el pecado. Entonces, en el culto hay una cicatrización de esa libertad herida. Pero además, dice el Papa, siguiendo este pensamiento de que en el culto nosotros volvemos, somos divinizados de alguna manera, esto implica que ahora la salvación necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque yo no puedo satisfacer a Dios. ¿Quién satisface al Padre? El Hijo. Es muy interesante porque ¿dónde ven los padres de la Iglesia justamente esta acción por la cual Jesucristo nos eleva? En la oveja perdida. Y le sugiero también el libro del Padre Sáenz. La oveja perdida. Los padres de la Iglesia veían en la acción de cargar la oveja y ponerla sobre sus hombros, sobre su espalda, veían ahí el misterio de la cruz. ¿Qué hace Cristo en ese momento? Nos está devolviendo al redil. Los padres de la Iglesia veían en la oveja perdida no un cristiano que se pierde, sino una humanidad que deja el lugar que le era propio por el pecado. Cristo se hace hombre, asume nuestra condición, nos carga la espalda y nos vuelve otra vez al redil, al rebaño. O sea, a participar con toda la creación de aquello que nosotros nos vimos privados. Cristo, van a decir los padres de la Iglesia, carga la oveja sobre sus hombros. Ese acontecimiento es equivalente a adoptar la naturaleza humana y como hombre Dios lleva a la criatura humana de vuelta a su casa. Esto es genial. A ver, ¿te das cuenta que cuando celebramos la misa estamos volviendo al lugar de donde nunca nos tendremos que haber ido? ¿Se entiende? Cuando nosotros celebramos los sacramentos estamos volviendo a la casa del Padre. O mejor dicho, Cristo nos está llevando. Por eso, en estos rumores de lo que habla el Papa, yo tengo que ver lo trascendente. Lo trascendente. Esto lo entendieron muy bien cuando a través del arte trataban de expresar la gloria de Dios. Uno iba a ver esos retablos maravillosos donde vos entras y dices, oh. Yo tengo un amigo mío que fue a la Virgen de Salta. Volvió y me dice, gordo, no sé por qué me dice gordo. La verdad me dice, Luján es un gallinero la Virgen de Salta. El tipo, claro, entró, eso te diste el loco, por favor, ¿no? Pero entró y cuando vio el retablo, tipo que se dice ateo, Él se dice ateo. Cuando vio el retablo se quedó maravillado. ¿Por qué? Porque se trata de expresar la gloria de Dios. La liturgia, a través de los signos, nosotros estamos volviendo a Dios. Y Dios nos está transformando. Bien. Si uno se pone a pensar, la cruz no es destrucción. Es el amor que se da en la muerte. Es un acto de nueva creación. Le sugiero la homilía del Sábado Santo, ¿no? La del Santo y Glorioso Sábado, ese autor anónimo, ¿no? Que pone a Jesucristo que le habla, mirá, Adán, te vine a rescatar. Cada golpe que a mí me daba, yo te estaba formando nuevamente. Eso es la cruz. Y en este sentido, el culto para nosotros es participación en la Pascua, es paso de la muerte a la vida. Curiosamente, San Juan dice Jesucristo, cuando yo sea exaltado, atraeré a todos hacia mí. Yo no soy un gran biblista, ¿no? Pero no utiliza la expresión elevado, es exaltado. Y la exaltación era un término que se aplicaba a los reyes cuando eran entronizados.
Cristo en la cruz es exaltado, que está siendo entronizado. Y en ese acto nos está devolviendo al lugar donde nunca teníamos que haber salido. No es que yo sea medio conservador, no soy un cachivache, pero me pareció interesante cuando nosotros los cristianos celebramos el culto, es una liturgia cósmica. ¿Por qué? Y esta es la novedad del culto cristiano, porque toda la creación se inserta en la adoración a Dios. Miren, hay una película muy interesante, ¿no?, que se llama El Gran Milagro, seguramente la han visto. El Gran Milagro está muy representado eso. Inclusive como por la celebración de la Eucaristía, un alma del purgatorio, ¿no?, entra al cielo. Toda la creación está en adoración al momento de la celebración eucarística. ¿Venimos bien hasta acá? ¿El tiempo? Más o menos. Bueno, entonces salteemos. ¿Venimos bien con el tiempo? No. 15 minutos más para. Bueno, esto sí me interesa. Los textos del Antiguo Testamento, que por ahí después ustedes pueden ver en su casa, que nosotros consideramos de alguna manera fundantes de la liturgia eucarística o de la liturgia pascual. Fundante, ¿qué significa esto? Que hay elementos que están puestos allí, de los cuales Dios nos va a dar una herramienta para comprender lo que es, por ejemplo, cuando nosotros decimos que Cristo asume con nuestra carga. Cristo nos sustituye a nosotros. Pensemos en el relato del libro del Éxodo, ¿sí?, y en el relato ahora me sale el nombre, de Abraham, ¿no? Cuando Abraham va a matar a Isaac, ¿qué le dice Dios? No, detente, no ponga la mano sobre el muchacho. Dios le da el cordero, Dios le da la víctima del sacrificio. Miren, una vuelta, hablando con un muchacho, ¿no?, él me decía: padre, yo no entendía el amor de Dios hasta que no fui papá. Yo este loco está fumado. Bueno, explícamelo, ¿por qué? Dice: padre, porque yo tengo hijo. Y yo por mi hijo hago cualquier cosa. Y si Dios me entregó a su propio hijo por mí, dice: chao, loco, ¿cuánto me ama? Teología, de barrio. Teología de barrio. Y tiene razón. Pero por lo yo no quiero decir. Y yo tenía tanta teología, mirá esto. La comprendí algo muy simple. Bien. Los padres de la Iglesia dicen que la liturgia se encuentra en el medio entre el asombro y la realidad. Ellos utilizan la imagen del amanecer. ¿No vieron que todavía es de noche, que todavía no es de día, ¿no?, como en penumbra? ¿Por qué? Porque en la liturgia se da esa realidad en tanto y en cuanto que las palabras y acciones de Jesucristo en la última cena es el núcleo de la celebración. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el culto? Miren, yo creo que el Papa lo explica muy bien. Cuando yo celebro el culto, esto es lo que yo veo. ¿Sí? El sacerdote que realiza los mismos signos de Jesucristo. Esto es lo que estamos conmemorando, la última cena. Pero esto es lo que está sucediendo. ¿Se entiende? ¿Se comprendió? Por eso los padres de la Iglesia decían que el culto está como esa suerte de penumbra. Volvemos a lo que decíamos antes, el rumor de lo sagrado. Lo que yo veo es al sacerdote que realiza los mismos gestos y palabras de Jesucristo. Lo que se está conmemorando es la última cena, pero lo que está sucediendo es el sacrificio de una forma incruenta de Cristo en la cruz. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Esto sí me interesa. Dicho esto, ¿ya está? ¿Se cortó? Vamos a entrar en un tema un poco áspero y en serio no graben esto, porque vamos a ir todo el Bien. Ya sabemos algunas cosas.
La lex orandi, ¿no? Es la ley, determina la ley de lo que se cree. Cuando nosotros hablamos de lex orandi, tenemos presente el culto. El centro del culto es Dios. Dios es el centro del culto. Cuando se saca a Dios del centro y se pone al hombre, no solamente se ridiculiza a Dios, se ridiculiza el culto, sino que además el hombre no puede llegar a aquello que Dios ha dispuesto en el culto. Es decir, la divinización, nuestra transformación, nuestra elevación. Voy a hablar ahora, me voy a detener una cuestión que tiene que ver con la orientación del culto. El culto se orienta a Dios, siempre es así. Dios tiene que estar en el centro. Pero ¿qué sucede? Con el tiempo, a partir de la reforma litúrgica, la cosa se ha ido desmadrando y es como que se ha perdido un poco el sentido de la orientación, ¿no? Y a veces creemos que la orientación es una cuestión meramente de lugar y es algo mucho más profundo. Yo puedo tener el altar empotrado en la pared y sin embargo no puedo estar orientando el culto a Dios. Sin embargo, antiguamente el altar estaba empotrado en la pared. Yo no me voy a detener a las cuestiones históricas y cómo se llega a todo eso. Sí les puedo decir cuándo se cambió. ¿Sí? En Occidente, en Roma, se fue desarrollando una disposición diferente de lo que es el culto. Y en ese sentido, la sede episcopal se trasladó al centro del ábside y también se trasladó el altar y se lo puso en el centro de la nave. Es decir, el altar se desplazó para adelante. ¿Cuál era la idea? Varias cosas. Por un lado, quedaba muy lejos del pueblo, y esto es verdad. Por otro lado, también se buscaba que tuviera un lugar preeminente. Eso no hay problema ahí. El problema viene después, ¿no? ¿Por qué el problema viene después? A ver, la costumbre antigua era de edificar el altar sobre la tumba de los mártires, ¿no? Pero además, a ver, estoy tratando de buscar palabras que no sean fuertes. En Israel, ¿qué era lo que marcaba que yo estaba en comunión? Que todos nos sentábamos del mismo lado. ¿Se entiende? En Israel todos se sientan del mismo lado. En este sentido, no es que el sacerdote le daba la espalda al pueblo de Dios, sino que el sacerdote, en comunión con todos los fieles, estaba orientado a Dios. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Cuando se cambia esa disposición y se puso al sacerdote de este lado y a los fieles del otro lado, ¿qué es lo que se produce? Para mí fue una cuestión más ideológica que de otro sentido, ¿no? En serio, esto es interior. Se rompe el sentido de la comunión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho? El sacerdote, ¿quién representa? A Cristo como cabeza. Entonces, todo el pueblo de Dios, con Cristo a la cabeza, el que le ofrece el culto a Dios. Desde el momento que se desplaza el altar y que el sacerdote se pone del otro lado, ¿ya qué es lo que cambia? Cambia la orientación, pero no la orientación de mirar un lugar, cambia la orientación interior. Ante todo nos orientábamos a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió después? La Eucaristía quedó reducida a una simple comida comunitaria. Lo central, que era Cristo, dejó de ser lo central y ahora pasó a ser lo central el celebrante. ¿Se entiende? Este era el esquema, más o menos, antiguo, en el que se desarrollaba la comida. ¿Sí? Más o menos esto. Si después se le sirve, quédenselo. Pero, insisto, cuando se cambia
la orientación terminó sucediendo esto de que se cambia el sentido. Ya no es Cristo, el sacerdote, como Cristo cabeza y toda la iglesia orientándose a Dios, sino que se perdió el sentido ascendente y se transformó en una mera comida. Es más, antiguamente lo más importante era que el sacerdote pronunciara bien las palabras. ¿Qué era lo que tenía que tener cuidado el cura? De decir bien las palabras. Porque en las palabras estaba la actualización del misterio. Incluso cuando la orientación de la iglesia permitía al celebrante orar mirando al pueblo de Dios. A ver, ¿por qué digo esto? Porque créanme que me estoy conteniendo. Porque esto de los curas lo hemos perdido de vista. No solamente los curas, sino también todo el pueblo de Dios. Esto que está acá sucedió de verdad. Cuando llega la modernidad se pierde el sentido de la orientación. Antes todo miraba al oriente, no importa si miraba al oriente o al occidente. Lo importante es que el sentido de la orientación queda hacia arriba. Con la modernidad, ¿sí?, se produce esa inversión. Ya no está Dios en el centro, está el hombre, ya no hay una elevación y comienzan a sucederse todo este tipo de deformaciones. La misa ya no es un banquete sacrificial, sino que se transformó en un mero banquete. Se introduce el clericalismo, decía el Papa. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote o el presidente se convierte en el verdadero punto de referencia. Todo depende del sacerdote. No hay más que mirar. Todos participamos de su acción. Su creatividad es la que sostiene la celebración. Miren las barbaridades que yo he encontrado. Y con esto voy cerrando. El día del niño, qué lindo. Para que los chicos presten atención. La deformación del culto. No quiero decir nada porque está grabando, pero bueno. Esto pasa en una diócesis de otro planeta. A ver. Ya no es una comunidad abierta hacia adelante y hacia arriba. Esto quedaba muy bien expresado en la liturgia tradicional, sino que es una comunidad que se cierra sobre sí misma. Lo importante es la comunidad y lo que sentimos. Y yo me siento padre. Cada vez que cantamos esa canción, estamos de fiesta. Los ángeles cantan. Yo siento, padre, que me elevo. Y yo decía, ay, Dios, quería bailar en un boliche, no me encanta. Ni hablar que aplaudimos por cualquier cosa. Esto, el tema de la orientación es tan tremendo que inclusive ya nuestros templos no invitan a rezar. No entras al templo y no sabes si entraste a una cancha de papi fútbol que le metieron un altar o a la asamblea del reino. Y no me vengan con la excusa de que uno lo hace por una cuestión operativa, para que entre más gente. Mentira. Sí es cierto que la renovación litúrgica trajo cosas muy interesantes. Por ejemplo, volver a destacar el lugar de la palabra. Eso está muy bien. Eso está muy bien. No todo lo de la renovación litúrgica fue malo, pero sí se produjeron graves excesos, ¿no? Nosotros teníamos un sacerdote, el padre Blanco. El señor Blanco nos contaba que una vuelta ellos tenían que ir por las distintas iglesias viendo cómo hacían la adoración, ¿no? Y en una parroquia se encontraron la custodia y 6 copitas con vino consagrado de cada lado, para que para darle un sentido. No,
No, flaco, en el sentido ya lo da la liturgia. ¿Para qué hacer cosas raras? La liturgia es viva, sí es viva. Va evolucionando, palabra que a mí mucho no me gusta, sí va evolucionando, eso es cierto. Pero una cosa es que la liturgia naturalmente, vaya, palabra que no me gusta, evolucionando. Y otra cosa es cuando nosotros queremos forzar el cambio sobre pretexto de que para que la gente se sienta mejor. ¿Y por qué si tenemos? Porque a la gente le gusta. ¿Y desde cuándo la gente dice cómo tiene que ser culto? Padre, pongamos música en la adoración. El silencio aburre. Ay, Dios. Hagamos silencio, que a la gente le gusta cantar. ¿Y el silencio? ¿Se entiende? Ni hablar. A ver, el Papa dice algo que es cierto, no se puede estar reformando la liturgia, no se puede estar. Si la respuesta que da el Papa Benedicto dice, no se trata de volver para atrás, ¿no? Porque creyendo que todo lo anterior fue mejor. El Papa dice, se trata de darle la orientación a la liturgia que tiene que tener. Y la orientación que tiene que tener es que todo remite a Jesucristo. ¿Cuáles son algunos de los abusos? Se fue retirando la cruz del altar, se pone la cruz a un costado, el sacerdote pasa a ser lo más importante en la celebración. Ni hablar cuando, porque bueno, todos somos Jesucristo, así que todos pronunciamos las palabras de la consagración. A ustedes nunca les ha pasado eso. En una iglesia de otro planeta, ¿no? Sí. Ha pasado. Y decir, bueno, tomen y coman, en el fondo todos tomen y coman todos de él, porque pará, a ver. Che, silencio, no padre, porque todos consagramos. No consagramos todos. Sacerdocio común de los fieles, sacerdocio ministerial. Lex orandi, lex credendi. ¿Se entiende? Los rumores de lo sagrado, otros abusos. Miren, esto es genial. A ver, ciertamente que uno se tiene que ir adaptando a distintas situaciones. A mí me llama mucho la atención. Les sugiero el libro Dios en la trinchera, En guerra. De hecho, el sacerdote cuenta que cuando estaban celebrando la misa, venía Harry, pide de rodillas en piso, todos se tiran la onda y la onda expansiva pasa por arriba de todos. En guerra. Fíjense la diferencia. ¿Entienden? En guerra. La orientación. Sucesor de los apóstoles. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? ¿Me comprenden lo que quiero decir? Ni hablar que está a favor del aborto, pero bueno. Bien. Yo creo que con esto. Esto es genial. Bueno, porque sería como la misa es un banquete, una comida. Ni hablar de un vicario general de otro planeta, ¿no? Todos sentaditos en fila celebrando la misa con un porcho, muy bueno, así, una cosa popular. Todos sentados, ¿no? Alrededor del altar, como era una comida, ¿no? Y todos así. Hubo casos en otro planeta, ciertamente, que hacían desde el altar, para que los chicos entiendan que era una cena, ponían platos con cubiertos y a cada chico la hostia consagrada se la daban ahí. Volvemos a lo de antes. Bueno, esta la vamos a pasar a después de Carlos Juan. Lo importante, lo más importante de todos, miren, cuando se habla de la liturgia, hay ciertas cosas frente a las cuales ni siquiera la máxima autoridad tiene que contestarme. Esto lo expresa muy bien Benedicto XVI. Una cosa es que la liturgia, naturalmente, vaya evolucionando, puede suceder,
¿Por qué? Porque la liturgia también se celebra en una cultura, en una historia. Otra cosa es forzar eso. Hoy nosotros somos testigos que, porque se quitó a Dios del centro, se perdió la capacidad de escuchar el rumor de lo sagrado, ya la liturgia no es el acto de adoración a Dios por el cual nos elevamos, sino que la liturgia pasa a ser el acto por el cual nosotros nos autosatisfacemos y puede ser que Dios aparezca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.